Osvaldo. Pues saludos a todos los que nos están viendo de donde sea. Saludos a Jesús María Jalisco, a Guadalajara, a Sacramento. Pero pues más que nada saludos a todos ustedes, hermanos, que nos ven hoy en día, ¿verdad? Aquí en este canal. Y pues qué dicha que el Señor me haya invitado aquí a la casa del hermano, ¿verdad? A este programa, a poder explicar, pues a dar testimonio de lo que ha pasado durante mi vida, de cómo llegué a conocer a Dios, de cómo llegué a conocer a Jesús y cómo se hizo mi amigo, cómo más que nada se convirtió en mi Salvador, en lo que más ocupaba, en lo que siempre ocupaba, pero que no sabía. Pues hermanos y hermanas, pues fíjense que pues yo desde chico, ¿verdad? Pues crecí católico, ¿verdad? Por lo menos por nombre. Al principio, ¿verdad? Tal vez no se practicaba mucho la fe en mi familia, ¿verdad? Durante ese tiempo, al principio, ¿verdad? De mis primeros años. Pero poco a poco el Señor fue tocando, ¿verdad? El Señor fue tocando a mi papá, ¿verdad? A mi mamá, fue agarrando a mi papá muy fuerte para que fuera a predicar. Él iba a las cárceles y todo eso, y el Señor lo tomaba y se iba con un grupo de amigos, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien que durante estos años de mi vida éramos felices. Tenía como unos 5 o 6 años, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Pues éramos felices. ¿Por qué? Porque todas las noches mi papá tomaba la iniciativa de rezar el Santo Rosario, ¿verdad? Y él rezaba el Santo Rosario. Nos sentábamos ahí en la cama, mi mamá, mi papá y yo, y rezábamos el rosario. Y pues no siempre me gustaba, ¿verdad? Pero sí sé que siempre que lo rezábamos había una alegría, había una paz, había un gozo. Yo no entendía muy bien qué era eso, pero sabía que así me gustaba vivir, ¿verdad? Y pues todo bien, ¿verdad? Las cosas regulares, pero poco a poco mi papá fue dejamos de rezar el rosario. Y en cuanto dejamos de rezar el rosario, mi papá, ¿verdad? Dejó de ir a los grupos ya no tan seguido y se empezó a preocupar más por el trabajo. Y que el trabajo, que pues él tenía una imprenta, ¿verdad? Era un dueño. Así que pues el negocio se vino para abajo y pues mi mamá y pues mi papá, pues pura pelea de ahí en adelante, ¿verdad? Pura pelea. Y yo nada más me acuerdo verlos pelear, ¿verdad? Como por mucho tiempo los vi pelear. Yo creo que por muchos años los vi que se peleaban, que se decían de nombres, que quién sabe qué, que tú tuviste la culpa, que tú vete, y sacaba uno al otro y que quién sabe qué, ¿verdad? Y ya pues yo terminaba con mi mamá, o como mi papá me llevaba a un lugar a visitar, ¿verdad? Ya a Jesús María. Pero empezó mucha división en la familia, mucha división de todas partes, ¿verdad? Pero esa división se notó mucho, ¿verdad? Por el hecho de dejar de rezar el rosario. Entonces yo explico esto muy bien y lo recalco porque después de eso mi papá pues dijo, pues ya no tengo dinero, se vino a los Estados Unidos, ¿verdad? Mi mamá se vino después, ¿verdad? Conmigo, mi hermano nació, se vino conmigo también. Nos fuimos a Sacramento, California. Nos fuimos ya como un año después de que mi papá ya se había ido a Texas, Sacramento, porque ahí tenemos familia. Entonces pues ahí nos quedamos. Pero yo durante esta etapa de mi vida pues ya no estaba con mi papá, ¿verdad? Ya no tenía esa figura paterna. Y yo ya, pues que era unos 10, 11 años y estaba empezando a entrar en la pubertad, ¿verdad? Y pues a un muchacho, esto también se tiene que recalcar mucho, a un muchacho se le tiene que explicar de un padre, ¿verdad? Que sean todos los padres como San José, ¿no? Pues este mundo sería santo, hermano, ¿verdad? Y pues lo que quiero decir es que el padre necesita explicarle a su hijo varón, ¿verdad? O las mamás a sus hijas, pero el padre necesita explicarle a esos hijos, a esos muchachos, cómo se debe de vivir la sexualidad bajo las enseñanzas de Dios, ¿verdad? Que de la iglesia, cómo Dios ha instruido todo. Pues como yo no tenía ni confianza ni con nadie, ni nada, ni mamá, ni papá, ni nada de nada, pues de verdad me compraron una tableta y pues yo con mi tableta ahí, ¿verdad? Y pues yo lo único que hacía era puros videojuegos, puros videos en YouTube, y pues esa era mi vida, ¿verdad? Yo dentro me sentía solo, triste, ¿verdad? Me sentía como poco a poquito sentí una soledad. Entonces pues mi papá ya no estaba y pues mi mamá pues trabajando, y pues yo siempre solo en la casa. Pues empecé, ¿verdad? Por medio de alguien,
una mala influencia, ¿verdad? En el momento me instruyó en la pornografía, ¿verdad? Y cómo masturbarme y todo eso, y que estaba bien, que pues todo el mundo lo hacía, pues ok, pues si todo el mundo lo hace, pues yo también, ¿verdad? Y pues empecé a masturbarme, pero se me hizo tan grande adicción que duré por años, y era día tras día. Y eso lo explico muy bien, porque por la falta de que un papá haya explicado, ¿verdad?, cómo se debería de vivir esa sexualidad, o alguien, ¿verdad?, que estuviera ahí, eso, ¿verdad?, empecé a fallar. Empecé yo sin saber, pues yo empecé a caer, ¿verdad? Yo no sabía que era un pecado mortal, yo no sabía que era un pecado en general, ¿verdad? Entonces yo no sabía. Y pues yo seguía así, yo vivía mi vida, pero cada vez peor y cada vez con más odio. Un odio empezó a salir porque cuando era chico, mi mamá tenía una manera de desquitarse conmigo por los problemas que tenían mis papás. Mi mamá en su dolor de ella, ¿verdad? Pobrecita, pues ella se desquitaba conmigo. Y yo fui acumulando todo ese resentimiento, ese odio, ¿verdad? Empecé a ponerlo en mi corazón, todo esa amargura, ese odio. Más pues la pornografía, no, pues, ¿verdad? Me fui arruinando, me fui perdiendo, me fui yendo, ¿verdad? Al camino que va a la vida, ¿verdad? ¿Por qué fue? Porque no había familia. Mi familia estaba separada, ¿verdad? Estaban unos acá, otros allá. Y yo no me sometía a la autoridad de padre. Y yo no recibía amor materno, ¿verdad? En esos momentos el niño se va perdiendo, me fui perdiendo. Mucho odio, mucho rencor, mucho odio a mi mamá, mucho odio, mucho odio, ¿verdad? Poco a poco me di cuenta que era odio. Primero pues era como que le vaya mal, ¿verdad? Y que, ay, qué bueno que se equivocó y qué bueno que se cayó, ¿verdad? El otro día y así, ¿verdad? Yo, ¿verdad? En ese tiempo, yo que tenía unos 12 años más o menos, y nos movimos, ¿verdad?, a Texas. Y durante ese verano en Texas me acuerdo que no tenía amigos. Y yo siempre he sido muy amiguero. No tenía amigos por la falta de inglés. Todavía no había aprendido bien el inglés, ¿verdad? Veníamos de México. Pero todo ese verano me instruí pues en puras cochinadas, ¿verdad? En el internet, puros videojuegos, todo de eso. Y me fui pudriendo más y más. Entonces me moví yo de regreso a California con mi abuelita y me perdí más. Todo ese tiempo, ¿verdad? Pues sin mi familia, sin mi papá, sin mi mamá, sin mi hermano, sin nada de nada. Y ellos peleé, ¿verdad? Que se ponen juntos otra vez y luego se separan. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que siembra esa cizaña, ¿verdad? El enemigo es el que siembra esa división, es lo único que divide. Y pues el Santo Rosario, pues ya nadie ni se acordaba, ¿verdad? Y la misa, no, pues que hay que ver el fútbol, ¿no? Que vamos a la fiesta, ¿verdad? Que vamos a esto. Y ya la misa no importaba, ya Dios no existía. Entonces, pues para mí en mi vida, Dios ni siquiera era real, ¿verdad? El mundo me empezó a meter esta ideología de que Dios no era real, de que Dios, ¿verdad? Pues era una tradición, lo que los mexicanos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Como cultura hacíamos, íbamos a misa porque nos decía la mamá y la mamá le decía a la mamá de la mamá, y etcétera, etcétera. Y pues yo me quedé con esa idea de que pues verdaderamente no importaba y que verdaderamente no había religión, ¿verdad? Que era algo con lo que la gente se podía identificar, pero que no había un Dios, que no había algo fuera de nuestra realidad, ¿verdad? Cuando el diablo siembra ese pensamiento por medio del mundo, por medio de las redes sociales, por medio de los amigos, ¿verdad? De las malas amistades, ese muchacho, esa muchacha, ese hombre, esa mujer se van perdiendo. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos dicen, pues, si no hay vida eterna, si no hay vida más allá de esta, ¿verdad? Pues tengo que vivir mi vida aquí al máximo, supuestamente, ¿verdad? Tengo que vivir aquí mi vida al máximo, entre comillas. Pues uno va viviendo la vida así. Yo empecé a vivir así. Después de tantos lugares a los que nos fuimos, terminamos aquí en Iowa. Aquí el Señor me trajo otra vez por su santa misericordia. Pues aquí estoy, ¿verdad? Me trajo a Iowa. Y aquí en Iowa, ¿verdad? Una ciudad cerca de aquí. El Señor, pues para el Señor, para mí ya no existía. Entonces yo empecé a andar con malas amistades. Poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Fue un proceso, ¿verdad? Entonces ya en ese momento como que mi papá empezó a captar como que ya se dio cuenta de que había un problema conmigo, ¿verdad? Como que ya
como que ya había algo que estaba pasando y ya dijo, no, pues como que tengo que regresar a mi hijo, ¿verdad? Porque una de mis tías le decía mucho a mi papá, mira cómo se está comportando, porque me empecé a comportar muy rebelde, muy rebelde, ¿verdad? Pues es los años de la choca, ¿verdad? Pero de todos modos, me empecé a comportar muy mal, más de lo común. Y empecé a escuchar mucha música satánica, mucho rap de esos populares, ¿verdad? De los mismos artistas decían que habían hecho pacto satánico. Y a mí me gustaba eso, y yo escuchaba eso, y me estaba atrayendo a todo eso. Entonces yo escuchaba esa música, yo inculcaba a mis primos, a mis amigos, que mira que esto, y yo actuaba mal, ¿verdad? Empecé a robar, me empecé a instruir en eso, a robar, empecé a poco a poquito, ¿verdad? Que un par de zapatos de la Vans, de verdad de la tienda, que un suéter, ¿verdad? Y poco a poco. Y me fui perdiendo. Luego encontré unas malas amistades. Entonces yo en la casa ya no quería estar, porque para mí la casa era puro pleito, para mí la casa era puro problema, ¿verdad? Llegaba, mi papá nunca estaba, mi mamá pues nos regañaba, ¿verdad? Y pues mi hermano pues allá se iba a jugar también con el parque, con los amiguitos. Pues yo dije, pues si todos se van, pues no hay nada que hacer, pues yo me voy a la calle. Me iba a la calle todo el día y me empecé a encontrar con malas amistades que fumaban marihuana, que tomaban alcohol, que estaban involucrados con amigos que estaban en pandillas y todo eso. Entonces pues me empecé a meter ahí, ¿verdad? Ya no me importaba, tenía una reacción a la vida, ¿verdad? Como ya no importa lo que pase, ya no me importa lo que vaya a pasar, no le haces. Y mis papás, yo sentía como que no me amaban, ¿verdad? Yo me sentía rechazado, sentía que mi papá siempre estaba decepcionado de mí. Porque algo que tener muy claro es que cuando los papás le dicen al muchacho, mira que mi hijo que ve a misa, que te estás portando muy mal, ¿verdad? Hasta y luego ya le dicen como que tienes el chamuco dentro y todo eso, ya es cuando el niño menos quiere ir. Y entonces uno se siente rechazado por los mismos padres, por los mismos amigos, por las mismas tías, ¿verdad? Tíos, lo que sea. Y ellos lo hacen, en verdad, los papás, las tías, los familiares lo hacen con un amor genuino, que dicen, mira, mijo, pues queremos que vayas bien. Pero uno en su ignorancia, en su soberbia, porque cuando uno está, ¿verdad? Muchacho, pues todavía estoy muchacho, ¿verdad? Pero cuando uno está más joven durante esa época, pues como que se siente que se traga el mundo entero, ¿verdad? Y como que nada le va a hacer daño. Y pues así empecé, no, pues que yo menos quiero saber de la iglesia, y más me acercaba a mi música satánica, más me acercaba a todas esas cosas que me llamaban mucho la atención. Entonces empecé a drogarme, empecé a fumar, empecé a alcoholizarme, empecé a robar, pues no a robar, pues, ¿verdad? Pues sí, pues empecé a agarrar el carro de mis papás en la noche, me salía por la ventana de mi cuarto, agarraba las llaves y me iba a manejar, pues a veces, pues, ¿verdad? Nada más para hacer puro despapay, a veces que ¿verdad? Que íbamos a fumar, que quién sabe qué. Nada más nos íbamos a manejar en la noche nos íbamos a manejar bien rápido, ¿verdad? Y con hielo, aquí que ¿verdad? Que cae nieve aquí en Iowa, pues con hielo las carreteras, y uno bien rápido. Me acuerdo cuántas veces no estuve a punto de volcar el carro, ¿verdad? De manejar como loco en la noche. Menor de edad, ¿verdad? Sin licencia ni nada, tenía unos 13, 14 años ya para este punto. Entonces ya estaba viviendo una vida de no importancia totalmente, y más, y empecé a hacer más droga, y se hizo hasta el punto de que ya no podía comer sin drogarme, y ya no podía dormir sin drogarme, porque la marihuana, ¿verdad? Lo adormece a uno, la marihuana, ¿verdad? Le da más hambre. Entonces mi cuerpo, mi sistema ya dependía completamente de eso. Mi corazón se llenó de un odio, de un desprecio hacia mi familia, y yo me desquitaba con mi hermano, y yo le pegaba a mi hermano, porque, ¿verdad? Me hacían enojar mis papás. Pues yo le daba una patada a mi hermano por allá, al pobre, 7 años menor que yo, imagínense. Pues yo ya grande y el pobre niño pues chiquito, ¿verdad? Yo le pegaba, ¿verdad? Le hacía maldades, y luego hasta mi mamá a veces, ¿verdad? Nos poníamos a pelear, como me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿verdad? Le bloqueaba los golpes, la empujaba. Yo decía, no, pues ya no me voy a dejar. Mi papá y yo muchas veces estuvimos a puntos de darnos, ¿verdad? Pues a golpes, ya pelearnos a golpes completamente. Pero yo sé que el Señor ahí obró, porque, ¿verdad? O uno se iba o el otro, ¿verdad? Se marchaba. Pero yo tenía una rabia hacia ellos. Yo tenía un odio de dañar, de matar. Un odio que nacía dentro de mí para hacer daño. Y entonces más me acercaba a las cosas ocultas. Un día yo empecé a maldecir a Dios.
yo decía, si tú eres verdad, tú mira cómo estoy sufriendo, ¿verdad? Decía, fíjate lo que me está pasando. Y le decía, en inglés, ¿verdad? Le decía, pues la palabra F. Y luego le decía, you, ¿verdad? Le decía todo eso a Dios. Y le gritaba. Y le decía, mira que tú eres esto y lo otro. A ver, haz algo, ¿verdad? Si es verdad. Y dije, si hay una, ¿verdad? Porque el alma de uno quiere más esperanza, ¿verdad? Quiere una vida espiritual, quiere algo. Pero el diablo, pues sabe cómo guiar a las personas que no tienen a Dios para guiarlas por el mal camino. Entonces más me empecé a meter en todo eso de los demonios y todo eso. Entonces dije, pues si hay un demonio, ¿verdad? Si existen los demonios, si existe Dios, pues existen los demonios. Y yo he escuchado que existen los demonios, pues si existen los demonios, pues a ver que me salga uno, ¿verdad? Yo en mi ignorancia, en mi tontera, ¿verdad? Por no decir más. Pues un día, fíjense cómo es que en las mismas escuelas, ¿verdad? En la escuela, en una computadora de la escuela, al lugar público, estábamos en study hall, ¿verdad? Que es como en la librería, estábamos cada quien en su computadora haciendo tarea. Pues yo nunca hacía tarea, yo ya ni me importaba nada. Entonces yo en ese momento empecé invocación satánica, y ahí empecé, ¿verdad? No hallaba nada, y le empecé a hacer más y más, y buscar y buscar y buscar. Y me acuerdo que me topé con videos, y me topé con una cosa que tenías que decir, ¿verdad? Como una invocación, pues, ¿verdad? Una lectura, pues, que leías y la repetías una y otra vez para ver si algo pasaba. Yo lo hice una y otra vez y no pasó nada. Y mis amigos, pues, como que sí les daba cosita, ¿verdad? Porque unos sí eran como bien católicos y decían, oye, ¿qué estás haciendo, verdad? Y pues no eran amigos así, por así decirlo, míos, porque yo empujaba a ese tipo de gente, pero el Señor siempre está ahí, ¿verdad? Y entonces pues yo empeoré. En la escuela me sacaban de la clase, siempre me llevaban a la oficina, ¿verdad? Peor. Hacía barbaridades, ¿verdad? Nunca iba a clase. Mis grados pues ya eran Fs, todas Fs básicamente, y ya de lo peor. En la casa no me veían, siempre llegaba drogado. Llevaba mi mota en mi cuarto, me fumaba, llevaba a mis amigos, me comía un montón de comida ahí en mi cuarto, y nadie que me tocara ni me abriera ni nada, porque se muere el que entra en mi cuarto, ¿verdad? Yo sacaba a mi hermano a patadas, literalmente lo sacaba a patadas, lo empujaba. Ponía hasta una televisión así grandotota, esas gordotas en la puerta, porque no tenía seguro, para que nadie entrara, ¿verdad? Ahí masturbándome, ¿verdad? Viendo pornografía, fumando, ¿verdad? Tirando mi vida. En este tiempo también empecé a andar mucho con muchachas, ¿verdad? Con muchachas empecé a tener relaciones sexuales, ¿verdad? ¿Verdad? Poco a poco empecé a alejarme más, empecé a robar más, empecé a instruir a más amigos en cosas malas. Entonces yo durante este tiempo, pues ya dije, pues últimamente llegó un punto, yo no lo sabía, pero en ese punto ya estaba endemoniado, ¿verdad? Porque pues ya al extremo que llegó, yo ya nada más, si me drogaba, yo que sé, un cigarro 2 al día, antes ya eran como 5 más, y no podía estar sin fumar, ¿verdad? Todas las adicciones se hicieron 20,000 veces más fuertes, por así decirlo, ¿verdad? Como un multiplicador, como que se aumentaron mucho, ¿verdad? La agresividad, el odio, todo aumentó. Entonces, porque los demonios ya los había invitado con mi pecado, pero no les había dicho oficialmente, entren aquí en mi casa, ¿verdad? Entren, les abro la puerta, siéntense y aquí vivan. Entonces cuando yo hice eso, pues ahí ya, eso ya fue mi verdad, mi tontera, mi error, sin saber. No sé cómo estuvo, no me acuerdo que llegué a California. No me acuerdo cómo estuvo, que tuvimos una pelea muy fuerte entre mi familia y que me voy a ir a California, ¿verdad? Ya ven cómo el demonio tiene sus mañas, y sin Dios pues se sale con la suya. Pues mi familia no tenía a Dios, y entonces se salió con la suya el demonio, y pues que me voy a California, y mi plan era supuestamente, ¿verdad? Que pues para ser alguien, para trabajar, pero pues yo nada más iba a fumar, era mi pura intención, porque pues allá la mota pues más barata y más, ¿verdad? Y supuestamente pues me voy allá. Me fui allá, y dicho y hecho, pura droga, puro esto. Y antes allá se iba a la escuela, aquí en Iowa pues, ¿verdad? Pero en Sacramento, allá en California, ya ni eso, me salía de la escuela, me salía literalmente de la escuela, veía a los maestros, ¿verdad? Y salía del salón y me salía de la escuela, abría la puerta y me iba a fumar, a robar, a hacer cualquier cosa, a meterme en pleitos. Una vez casi me agarraba peleando con un homeless, como cada cosa que pasaba, ¿verdad? Que yo hacía, ya no me importaba mi vida, yo estaba perdido, completamente perdido. Yo decía, fíjense la mentira que el diablo me decía.
porque me empezaba a hablar esta voz, ¿verdad? Dentro de mí, de mi ser, me decía así como que una voz maligna, algo feo, pero me decía, somos amigos, ¿verdad? Y sí, pues somos amigos, ¿verdad? Sí, pues nos la llevamos bien. Y él me estaba empezando a dar cosas que yo no tenía. Por ejemplo, yo siempre he sido un poco torpe, ¿verdad? En algunas cosas, en algunas áreas de la escuela. Sé que el Señor me ha dado el talento para poder salir, ¿verdad? Cuando estaba más chico, pero me cuesta mucho trabajo concentrarme. Pero el diablo, todo viene de Dios, pero el diablo lo enchueca todo, ¿verdad? Y siempre hay consecuencias muchas más malas con lo que viene con lo del diablo. Pues el diablo diciendo, a ver, tú me prestas tu cuerpo para hacer lo que yo quiera y yo te daré lo que tú quieras. Muy bien, así vamos bien. Entonces me empezó a dar una inteligencia, digamos, algo extraordinario, algo fuera de lo común. Yo me levantaba y en cuanto me levantaba es que era algo sobrenatural. En cuanto me levantaba era como si yo viera un plan en mi cabeza y como si yo viera todas las estadísticas, todo lo que iba a pasar en ese día, así como si viera, como si tuviera, ¿verdad? Como en las películas futurísticas, ¿verdad? Que se ve que tiene esos lentes y que salen los hologramas, ¿verdad? Todo eso, así yo veía en mi mente, me imaginaba, a ver, voy a ir con tal amigo a fumar a tal hora y voy a hacer esto y voy a robar acá y voy a hacer esto, más por pura maldad, nada bueno. Y así empezaba mi vida y las cosas iban con verdad, como el plan iba y funcionaban y nos salíamos con la nuestra. Llegó hasta el punto que una vez llegamos a una escuela a juntarnos con más personas a fumar, ¿verdad? Siempre afuera de la escuela, porque pues nadie iba a la escuela, en un callejón. Y en ese callejón pues el director de esa escuela, es una escuela rica, ¿verdad? Pues una escuela pues con nombre, ¿verdad? Supuestamente. Pues tenía un director que pues no, que no drogas, que no nada, ¿verdad? Que váyanse de aquí. Y en ese momento llegó el director y empezó a decir que iba a llamar a la policía. Y yo iba al mismo distrito de las mismas escuelas, ¿verdad? Entonces él podría haber llamado a mi escuela, lo que sea. Y yo con un cigarrillo de mota en mi mano lo volteé a ver, fumé el cigarrillo y se eché todo el humo en la cara. Y me acuerdo que nada más llegué a ese extremo que literalmente decía, vaya, ya me empezó a llamar a quién sabe qué tantos y todos, córranle, ¿verdad? Era una tontería en mi vida, era de lo peor. Entonces yo estaba feliz con los demonios que estaban dentro de mí, ¿verdad? Porque me decía a mí el demonio, me daba esta mentira y me decía, yo te daré un trono alto, ¿verdad? Me decía, te sentarás a mi lado, ¿verdad? Estarás aquí conmigo y te sentarás a mi lado. Pues sí, ¿verdad? Está bien, así está bien, ¿verdad? Y me decía todas estas tonterías, estas mentiras, es el padre de la mentira. Me decía, que yo te voy a hacer un demonio y que te vas a sentar al lado mío, ¿no? Ok, pues. Y entonces me fui perdiendo. Entonces en ese tiempo se empezó a manifestar mucho ese odio, más de lo común. Entonces una vez me hallaron con mota. Nunca, pues siempre traía mota, pero nunca, una vez me dieron una mota que pues olía muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces pues yo de burro pues la llevé a la escuela y ahí en la escuela pues siempre traía conmigo normalmente, pero no tan fuerte. Pero ahí en la escuela hallaron que tenía mota. Entonces pues a tu casa, ¿verdad? Suspendido. Mis papás no estaban ahí conmigo, me estaba cuidando una tía. Pues mi pobre tía, pues la carga que tenía encima, ¿verdad? Pues saber de lo que estaba pasando. Mis tíos, mi abuelita, todos, ¿verdad? Pues ellos súper mortificados, muriéndose del dolor, que yo no entendía, ¿verdad? Los que le estaba haciendo a ellos. A mí me daba gusto ver que la gente sufriera. A mí me daba gusto. Y entonces yo, ¿verdad? Pues me mandaron a la casa y yo pues como si nada. Pero entré en un trance fue como un ataque, ¿verdad? Fue como un episodio en el cual me dijeron que me tenían que quitar mi teléfono. Y pues yo sin teléfono, súper adicto, ¿verdad? Pero más aparte no podía contactar al de la droga, no podía ver pornografía, no podía hacer miles de cosas, no podía hablar con las muchachas, ¿verdad? No podía hacer nada. No me pueden quitar el teléfono. Pues me muero yo sin el teléfono. ¿Cómo le hago? ¿Cómo consigo droga? ¿Cómo hago todo lo que tengo que hacer? Pues hubo un pleito, mi tío y yo nos agarramos, pues, ¿verdad? Se tuvo que lanzar encima de mí, pues mi tío está grande, alto, ¿verdad? Y fuerte, y yo pues ustedes me ven, pues estoy, digo, pues estaba más chaparro, ¿verdad? Y pues comparado a mi tío, pues no, pero aún así era una fuerza que tenía yo que pues no me podían sostener y por fin me sostenieron. No me acuerdo en ese momento si me quitaron mi teléfono o no, porque en ese momento entré en un trance y empecé a decirle miles de cosas a mi tío. Empecé a que tú y que esto y que el otro y que quién sabe qué. Y pues mi tío es un hombre muy respetado en la familia y pues nadie se le atreve a decirle nada. Pues mi tío es el mayor de los hermanos y pues verdad, loco el que piense, verdad, decirle algo al tío, porque pues mi tío es muy respetado y pues
¿quién va a hacer eso? Y yo ahí estaba de loco, de menso, ahí, pa, que esto, que el otro, que quién sabe qué, que tú, pi, 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 ya se imaginan, mi vocabulario era todo eso. Y entonces agarré una patineta, no sé cómo estuvo, que le rompí una llanta que tenía, entonces quedó el pico, mi abuelita estaba al lado de mí, yo salí afuera, yo estaba en un trance y empecé a romper las ventanas, empecé a romper todo y yo ni siquiera me di cuenta que mi abuelita estaba al lado de mí, yo estaba en una locura, en un trance, sentí en ese momento como que algo me tomó, como que mi conciencia, mi ser fue empujado atrás y yo veía lo que estaba haciendo, pero no lo quería hacer. En ese momento dije, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué estoy haciendo? Y empecé a romper todo, rompí cosas, rayé. Mi tío tenía un RV, un motorhome, ¿verdad? De esas camionetas, ¿verdad? Que son como casas. Entonces grandototas y la tuvo por muchos años. Y pues yo adrede, ¿verdad? Empecé a rayar así todo, ¿verdad? Toda la pintura, empecé a romper todo. Empecé a dibujar, ¿verdad? Imágenes obscenas en el motorhome, de todo, de lo peor. Y por puro odio a él, por puro odio a todos, a todo lo que se movía, lo que vivía. Yo me odiaba a mí mismo, yo odiaba mi vida, yo me quería matar. Lo único que me seguía viendo era la mota. Si no hubiera tenido mota, yo creo que sí me hubiera matado. Y también llegué a intentar, ¿verdad? LSD, ¿verdad? Drogas así de esas que te hacen alucinar, de esas que te abren la mente. Porquerías del diablo, mentiras, literalmente son fabricadas científicamente. ¿Quién más las va a hacer? Y entonces, pues yo me fui perdiendo más y más y más. Y llegó a un punto en el cual mi papá se tuvo que venir. ¿Por qué? Llamaron a la policía ese día cuando me salí de control. Y pues la policía, pues yo no sé con qué intención iban. Dicen que no pusieron cargos, yo no sé, pero yo sí sé que no estaban muy felices los policías, ¿verdad? Pero fíjense cómo es el demonio, padre de las mentiras. Que en ese momento yo estaba en un trance, ¿verdad? Como loco, súper enojado. Y entran los policías y pongo cara de perrito triste, pongo cara de deprimido, ¿verdad? Así en ese momento, pues ¿qué tienes? Pues, ¿qué tienes, mijo? ¿Verdad? Pues los policías, pues americanos, ¿verdad? Y pues yo, no, pues tengo depresión y que estoy triste, ¿verdad? Pues ya ven cómo es el padre de la mentira, un engaño, un sinvergüenza. Y como que uno sí se compadeció y en vez, yo no sé a dónde me iban a llevar, pues me llevan a un lugar psiquiátrico. Y ahí me encierran por 3 días y ahí estoy yo como loco, volviéndome loco sin drogas, sin nada de nada, y estoy volviéndome loco y alrededor mío hay mucha gente que está afectada por la droga, que está afectada, ¿verdad? Por muchas cosas y pues se convulsionan. Definitivamente había una presencia ahí horrible, ¿verdad? Era algo de lo peor, se sentía tan frío, se sentía tan helado y yo empecé a querer como reaccionar, querer salir de mí mismo, ¿verdad? Como ¿qué me está pasando? Y empezaba a llorar en esos días y me volvía como loco, ¿verdad? Me dejaban hablar con mis padres y de repente los enfermeros, los seguridad me tenían que quitar del teléfono porque le empezaba a decir tantas cochinadas a mi mamá que ya como que ni siquiera ellos aguantaban. Decían, no, ¿qué está haciendo este muchacho, verdad? Y por fin llegó mi papá y mi papá me sacó de ahí, pero yo aún tenía la mentalidad de que mira, pa, que voy a tener una tienda de droga. El pobre yo creo que todavía se acuerda que decía que mira, que voy a tener ¿cómo se llama? Un dispensary, no me acuerdo cómo se dice, pero pues un lugar, una tienda para vender marihuana y que quién sabe qué, que fíjate que voy a ser grande y que voy a hacer el otro, ¿verdad? Y el demonio, ¿verdad? Mintiéndome y todo esto. Y viene por fin mi mamá y yo pues tuvimos una relación, ¿verdad? De lo peor, ¿verdad? Pues si dijéramos todo lo que haya pasado, pues, ¿verdad? No terminaríamos nunca el testimonio, pero mi mamá y yo pues con una relación fatal de familia. Entonces llega mi mamá y durante esos días iba a ser Thanksgiving, no me acuerdo, creo que hace ya 2 años o más, no me acuerdo, pero pues yo en ese tiempo estoy batallando con esos demonios que llevo dentro porque pues mi papá se pone en oración. Mi papá va al Santísimo de rodillas a pedirle a Jesús sacramentado que me sane. Entonces en esos días yo empecé a tener como querer un cambio interno, ¿verdad? ¿Qué me está pasando? Empezaba a pensar, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Verdad? Y me empezaba a reaccionar, pero los demonios empezaban, ¿verdad? Me sentía como loco, un montón de voces me empezaban a hablar y escuchaba como un demonio mayor le hablaba a muchos demonios chiquitos. Y les decían así como, miren, que en verdad, y yo escuchaba un montón de voces y pues me volvía loco yo, ¿verdad? Y cuando yo fui al lugar psiquiátrico, dijeron que no tenía nada.
Entonces eso hasta como que más me asustó y más asustó a todos, ¿verdad? Porque pues, no, su muchacho no tiene nada, lo evaluamos, que quién sabe qué, aquí se quedó 3 días, fíjense que tal, el reporte dice que pues nada más tiene problemas de conducta y ustedes arréglensela. No, pues mis pobres padres, mi familia pues ya vueltos locos, ni sabían qué hacer. Por el otro lado, mi pobre abuelita, ¿verdad? Muriéndose de la pena. También ella ofreciendo sus rosarios a la Santísima Virgen, ¿verdad? Señora, sana a mi hijo. Mi padre yendo ante el Santísimo de rodillas a irle a pedirle perdón, a pedirle misericordia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Ya sonó la alarma. Tanto fuego del Espíritu Santo, sí, hermano. No, pues. Y entonces, ¿verdad? Mi papá iba al Santísimo ante Jesús. Yo en este tiempo yo no sabía que era el Santísimo ni que era Jesús, pero vamos a llegar a eso, ¿verdad? Entonces, pues, ¿verdad? Me iba sanando el Señor yo sin saber y pues iba teniendo estas batallas. Y un día el Señor toma a mi mamá. Mi mamá me muestra un afecto materno que nunca había sentido yo en mi vida. Yo estoy seguro que Nuestra Señora estaba ahí en ese momento, ¿verdad? Y me abraza mi mamá con una ternura. Y yo volví vuelto loco, ¿verdad? En mi cabeza, en mi mente, estas voces, en mi alma, en mi espíritu, todo, ¿verdad? De lo peor. Y me abraza y me dice, ¿qué tienes, mijo, verdad? No me acuerdo exactamente qué eran las palabras, pero sí sé que mi corazón entendió que estaba ella ahí para mí. Y en ese momento fue como un clic, ¿verdad? Como algo que hagan de cuenta que esta es mi alma, pues mi ser, ¿verdad? Mi pensamiento, y este es el demonio. No sé cómo explicarlo. Y estábamos juntos, ¿verdad? Mi cuerpo y todo, estábamos uno. Yo los dejaba y yo hablaba con ellos y todas estas porquerías. Pero mientras la oración de mi papá y la oración de mi abuelita y mi mamá y todo se iba separando. Y cuando mi mamá dijo, ¿verdad? Nuestro Señor tomó a mi mamá y sanó esa área que tanto me dolía, fue como una separación. Y entonces ahí ya empezó la batalla grande. Ahí empezó de lo peor, porque fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo yo? No, pues yo soy bueno, ¿verdad? Yo crecí, pues somos malos por nosotros mismos, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad? Pues Él vivía en mi corazón y pues me acordaba, ¿verdad? Que pues yo de chiquito pues nos la pasábamos bien y todo, allá con mi familia, pues ¿qué me está pasando? Y entonces en esos días empezó una batalla gigantesca, desde la peor espiritual, desde lo fatal. Yo empecé a caer en unos pecados horribles, ¿verdad? Sexualmente de lo peor. Me empecé a drogar más. Era así como un sí y no, ¿verdad? Y entonces, un día, estando ahí, acostado yo en mi cama, ya a punto de dormirme, unos días antes de todo esto había tenido unas experiencias. Entonces, sentía que un señor se me acercaba y no le veía el rostro, pero era como blanco y caminaba en agua. Era como una visión, no lo puedo explicar. Yo estaba acostado, ¿verdad? Con mis pecados, yo en súper pecado mortal, ¿verdad? Ya súper muerto espiritualmente. Pero este señor se me acercaba, ¿verdad? Con un manto blanco y con una, ¿verdad? Una melena larga pero no le veía su rostro exactamente. Pero sí me acuerdo que me extendía su mano y iba caminando por el agua. Era una paz, una serenidad. Todavía es como si lo estuviera viendo ahorita. Y yo en ese momento saltaba y entraba en un shock y decía, ya me voy a morir, ¿verdad? Yo decía, ya me voy a morir, ya me muero, ya me voy a morir. Ahora puedo entender que eran los demonios que sabían que ya les llegaba su hora. Y pues yo entraba, ¿verdad? Y esto me pasó como dos veces, tal vez tres, no sé, dos por lo menos, hasta que me acuerdo. Entonces un día, ¿verdad? La batalla mayor, una de las batallas mayores que hemos tenido, mi papá, mi mamá, ¿verdad? En el lugar donde dormíamos, y pues yo estando ahí, mi hermano dormido. Fue una gracia porque mi hermano no escuchó nada de lo que pasó esa noche y estábamos pues bien pegaditos todos. Nada. Fíjense lo que pasó. Estaba yo a punto de dormirme y en ese momento siento que como que una energía empieza por todo mi ser, ¿verdad? Como que una energía así como electricidad. Así por todo mi ser, mis piernas, mis pies, mi cabeza, todos mis brazos, y empieza más rápido y empieza a ir de un lugar a otro, ¿verdad? Y empieza a chocar y se empieza a hacer así como una bola, pum 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 pum, así como ping pong, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Y pum, 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 pum. Pinball, esos juegos y pues por todas partes, ¿verdad? Y en ese momento
empiezo a sentir que mi mano se empieza a mover así, ¿verdad? Y yo sin moverla, yo no lo estaba moviendo, y mi otra mano y mis pies, y empieza a salir algo así como de mi pecho, así. Y pues yo, ¿qué me está pasando, verdad? Pues yo asustadísimo, yo en shock, yo que un trauma, ¿verdad? En ese momento, ¿qué está pasando aquí? Y empieza una voz como de un dragón, empieza a salir. Yo no la puedo imitar ahorita, pero en ese momento salió una voz de muerte, una voz fatal, una voz de odio, algo como si se hubieran abierto los infiernos en ese momento, y por medio de mí salían esa voz, y salía un estremecer. Esa voz era horrible. No, pues mis papás, ¿verdad? Mi mamá en shock. Ella, ¿qué hace, verdad? Ella tristemente no estaba preparada espiritualmente, pero mi papá ya había estado ante la presencia del Señor por muchos días. Pues mi papá, como siempre le gusta decir, dice, pues en nombre sea de Dios, y agarra su rosario. Creo que agarró su rosario nomás. Lo que sé es que se pusieron a rezar. Esa fue una batalla bien fuerte, porque yo empezaba dentro de mi ser, empezaba como me dormía y despertaba otra vez, y me dormía y despertaba otra vez. Y lo que me quiero decir con esto es que era como si estuviera en un carro, y ese carro se iba manejando por sí solo, pero yo no tenía control de ese carro, y yo iba viendo que ese carro iba haciendo mil barbaridades, ¿verdad? Pero yo no lo podía controlar. Entonces, cuando todo eso iba pasando, yo iba sufriendo, ¿verdad? Pues yo empezaba como que veía lo que pasaba y luego no veía lo que pasaba, y duramos así horas. Esto fue en la noche, horas duramos así. Llamamos al hermanito Miguel, no sé si supo el hermanito Miguel, ¿verdad? Si nos está escuchando, muchas gracias, hermano, ¿verdad? Por ser un gran instrumento del Señor. Yo no sé de mi parte cómo haya sido la batalla, solamente ustedes saben, ¿verdad? Mi papá, el hermanito Miguel. Usted, hermanito Miguel, si algún día tenemos, ¿verdad?, tiempo de hablar, platíqueme cómo fue las cosas. Pero pues yo, pues ahí yo estaba inconsciente básicamente. Y por fin llegamos al punto donde la liberación pues como que se acabó. Fue una batalla fatal porque la llamada no quería entrar, ¿verdad? La llamada se cortaba, y nosotros llamamos desde California hasta Iowa, y el Señor obró, ¿verdad? Por medio del teléfono, por medio... pero no, el diablo se reía cada vez que querían llamar, y se cortaba la llamada hasta que por fin entró, ¿verdad? Y les digo, fue una batalla. Y por fin pues ya se calmaron las cosas, medio que se calmaron, y todavía sentía yo los demonios en mí, ¿verdad? Y me empezaba así como a retorcer, así fatal, de verdad. Y me empezaba a reír así con una risa mala, ¿verdad? Así como de bruja, yo qué sé, o de brujo, yo qué sé, ¿verdad? Así medio raro. Y mi papá tenía un rosario, pero era un rosario de tela, un rosario de esos sencillitos, pero estaba exorcizado. Yo ni idea, sabía que era una bendición. Así que mi papá me pone el rosario en mi cuello, y me acuerdo que en cuanto me lo pone, yo caigo al suelo. Yo siento como que un peso tan grande, y me voy como mi cuello hasta el suelo casi. Y en ese momento pues me doy cuenta de que ¿verdad? Empiezo a cantar una canción diabólica, ¿verdad? Por Lil Uzi. Es un artista que él mismo dijo que todos los que escuchen su música se van a ir al infierno. Entonces, para que ustedes, papás, estén atentos a los que escuchan sus hijos, porque eso es lo más famoso ahorita ahí. Como uno va y ve, ¿verdad? Spotify, Apple Music, ve lo que es más popular, y eso es lo que te sale, ¿verdad? El Triple X Temptation, todo eso ya se murió, y él mismo dijo que vendió su alma al demonio. Esas canciones me encantaban, y eran de puro odio, de puro matar, de todo eso. Fíjense, por favor, hermanos, qué están escuchando sus hijos, porque les afecta mucho. Y entonces, fíjense que están escuchando ustedes, ¿verdad? Todos esos corridos, ¿verdad? De narcotraficantes, pues de qué hablan todas esas cosas, de qué hablan esas porquerías, pues de que matar y que droga y que narcos y que quién sabe qué. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada eso? Yo no creo que a Dios le agrada eso. Y entonces, como sea, ¿verdad? El Señor me empieza a tocar, pero yo estoy en una batalla fatal. Entonces el Señor acomodó todo. Fuimos con un sacerdote, el sacerdote se asustó al verme en ese estado, ¿verdad? Medio convulsionándome, dice el sacerdote, perdón, yo no puedo. Terminamos yendo a una parroquia que se llama San Lorenzo, San Lorenzo. Y fuimos allá en Sacramento, encontramos un padre de liberación, el único en el área cerca de nosotros. Y ese día tenía una misa de sanación, fíjese cómo es el Señor, ese mismo día. Pues vamos, me llevan ahí, no me podían meter. Fue una batalla también, si les cuento esto 1000 horas aquí terminamos. Pero fue una batalla espiritual
fuerte, ¿verdad? Me ponían sacramentales y me quemaba físicamente la piel. Y yo gritaba como un dragón, gritaba dentro de mi cuello, ¿verdad? Y era como si tuviera dos cuerdas vocales, así me sentía. Una hablaba yo y otra hablaba otro espíritu, yo qué sé. Y entonces llegamos y por fin llegamos a la sacristía. Toda la misa de sanación estuvo grite y grite y por fin el padre llegó. Se dice que habían unas personas ahí rezando por mí. Se dice que nada más había un poquito. Pero yo, lo que yo veía con mis ojos, yo veía mucha gente rezando ahí. Yo veía que la sacristía se llenaba. Yo veía más de 20 personas estando ahí. Yo no sé cómo explicarlo. Mis ojos de mi alma podían, ¿verdad? Hasta este día no sé qué haya sido, ¿verdad? Santos, ángeles, almas del purgatorio, yo qué sé, ¿verdad? El Señor solamente sabe. Pero ahí estuvo mucha gente. El padre por fin llegó. Dice, váyanse todos, fuera. Me impuso las manos en ese momento y yo sin saber nada de verdad de todo eso, a mí me daba un miedo en cuanto llegó el padre y se calmó el demonio, ¿verdad? En ese momento, pum, ¿verdad? Sentadito yo con un montón de miedo. Llegó el padre, impuso las manos, algo salió de mí y pues como nuevo, ¿verdad? En cuestión de segundos. Y pues ¿qué me pasó? Pues aquí estoy bien. Pero, ¿cuál fue el gran problema? No había conocido a Jesús, no había tenido una conversión, yo todavía no creía en Dios. Entonces a mí todo lo que me pasó era como acumularlo en una parte de atrás de mi cerebro y guardarlo ahí en una cajita y nunca abrirlo jamás, porque fue traumático, ¿verdad? En ese momento. Entonces el padre me invitaba, Dios obró mucho por medio de ese padre, me mostraba mucho amor y me decía, mi hijo, mira, vente a ser monaguillo. Y yo ya había sido monaguillo antes de chico, pero a mí no me importaba nada, ¿verdad? Entonces pues yo sentía como que le debía algo al padre, no sé, como que les debía algo a alguien, ¿verdad? Pues voy. Y yo dizque, ¿verdad? Hipócrita, dizque viendo a la cruz, pedirle perdón al Señor y dizque me confesé de 2 pecaditos veniales que me acordaba, ¿verdad? Pero yo no sabía, ¿verdad? Era esa ignorancia. No conocía a Dios. Uno no puede verdaderamente tener su corazón ahí si uno no lo conoce. Entonces yo iba a misa y fue forzadamente, siempre íbamos los domingos. Yo no sé si todos los domingos, ¿verdad? Pero forzadamente íbamos nada más porque tenía que servir. Pero yo odiaba ir. Yo me acuerdo que me daba un asco ir. Pero cuando salíamos de misa, oh, bendito sea el Señor, ¿verdad? Cómo me llenaba de su bendición. Siempre estábamos bien alegres en la familia. Estábamos muy felices. Pero antes de eso, muchas veces antes de ir, creo que no me acuerdo, pero pues me masturbaba, ¿verdad? Antes de irme a misa. Y luego después de misa me iba a drogar con un amigo, ¿verdad? Porque cuando el Señor puso sus manos encima de mí, que eran las manos del sacerdote, ¿verdad? Están consagradas, son las de Jesús. Todos los demonios se fueron por la autoridad sacerdotal, por la autoridad apostólica. Con todos esos demonios se fueron mis adicciones. Quedé blanquito, quedé completamente nuevo, ¿verdad? Pero mi corazón no estaba convertido, como lo vuelvo a decir. Entonces, como yo quedé blanquito, pues Jesús decía, si un demonio sale y pues se da cuenta que su casa todavía está limpia, pues viene y trae a otros 7 más grandes que él y se meten dentro de él. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Efectivamente eso fue lo que pasó. Muchos demonios llegaron otra vez, ¿verdad? De regreso. Mi papá me decía, mira, que tienes que echarle ganas, que te va a pasar algo. El padre nos decía, vengan a misa de sanación. No íbamos, no quería ir. Cuando imponían las manos nunca quería ir. Y entonces me fui pudriendo otra vez. Y fui drogándome otra vez. Porque yo ya algo me decía, ya no me quiero drogar, ¿verdad? Ya no quiero. Pero era esas malas amistades, ¿verdad? Que vente, vámonos. Y luego que no, pues yo no me quiero masturbar. Pero pues, ¿verdad? Decía, pues verdad, ya era esa adicción, esa dependencia. Y pues lo hacía, ¿verdad? Y entonces, porque mi mente también había cambiado, ¿verdad? Eran mis costumbres. Tenemos que aplicarnos a nosotros mismos, decirle a la carne que no, decirle que no a esas tentaciones que a veces verdaderamente vienen de nosotros mismos por nuestros hábitos malos. Entonces, como sea, para hacerlo corto, conocí a una muchacha y esta muchacha también había tenido experiencias diabólicas. Todo pasó, fue obra del Señor. ¿Por qué? En ese momento sé que Dios usó lo que tenía que usar para acercarme a Él. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo tenía un amigo que me decía mucho a las drogas y yo le dije, no, ya no quiero. Y pues dije, si vamos a seguir así, ya no quiero ser tu amigo, ¿verdad? Y pues no, pues así se quedó. Y le dije, Señor, si eres verdad, si tú existes, mándame a alguien nuevo. En esos días llega una niña pues que es de Ucrania, llega una niña, ¿verdad? Nueva a la escuela y pues como que yo le quería hablar, pues sí, se me hizo bonita y todo, pero más que nada era algo diferente, ¿verdad? Era algo, no sé qué haya sido. El Señor usa todos los medios que puede, porque pues Él ya sabía que ya no, ¿verdad?
y su familia eran protestantes. Entonces, pues yo conozco a esta muchacha, pero ella estaba por mal camino también y había tenido experiencias muy similares a las mías. Y empezamos a platicar y el otro y esto, y hubo una conexión instantánea y empezamos a platicar y hablar. Y yo nunca había puesto mi confianza en alguien, en nadie, ¿verdad? En nada. Pero a ella empecé a hacerla mi Dios, mi ídolo, mi Dios falso. Empecé a poner mi confianza en ella, mi amor en ella, que era puro sexo, ¿verdad? Todas esas, ¿verdad? Era puro amor carnal, no era amor de verdad, ¿verdad? Era puro deseo sexual. Pero sí me encariñé hasta algún aspecto con ella, y el Señor, aún así en pecado, usó todo eso. ¿Por qué? Porque ella me decía, pues fíjate que yo he ido a muchas iglesias de diferentes denominaciones, ¿verdad? De diferentes sectas. Pero decía, no encuentro la paz, no encuentro a Dios. Y yo pues había tenido mis experiencias, pero yo no quería encontrar a Dios. Yo lo menos que quería era a Dios. Pero Dios supo cómo usar esa afección a ella. Y entonces mi mamá empezó a decir, pues vamos a misa los domingos otra vez. Pues vámonos a misa. Y quedaba pues justo a tiempo porque pues yo salía de trabajar, y cuando salía de trabajar pues nos íbamos a misa. Pues nos íbamos a misa los tres, y ella siendo protestante. Pero cuando ella iba, su corazón verdaderamente estaba ahí, y Dios le hablaba en la Santísima Eucaristía, ¿verdad? Jesús se le demostraba y decía, ahí sí hallo paz, ahí sí encuentro paz. Pero los demonios que no la querían dejar ser libre, por medio de mí la inducían otra vez al pecado sexual, otra vez a tirar su vida, ¿verdad? Otra vez a hacer puras burradas. Entonces, o viceversa, a veces yo era el que, ¿verdad? Decía como, no, pues mi papá me invitó a una oración, pues a ver si voy. Y pues no podía ir porque los demonios por medio de ella me inducían sexualmente, ¿verdad? Y de todo tipo. Y pues así estábamos en una batalla. Hasta que por fin un día yo fui a confesarme. Y cuando me fui a confesar, yo dije, pues últimamente yo tengo los sacramentos y vengo a misa. No puedo escuchar la homilía del Padre. Los demonios no me dejaban escuchar nada. Y dije, pues yo tengo mi primera comunión, y pues yo me he confesado antes, y yo nunca había confesado pecados sexuales. Casi no, creo que sí lo había hecho, pero casi no. Muchos pecados que no había confesado, ¿verdad? Y entonces cuando fui con el sacerdote, el Señor mandó un sacerdote que nunca he visto, que ya no sé ni dónde está, ya no sé si está vivo el padre, pero el Señor mandó un sacerdote ese día a esa parroquia a visitar, y yo fui y me confesó, y fue una confesión tan grandiosa, porque todo el rato yo estaba temblando de nervios, temblando que, ¿verdad? Que a ver qué va a pasar. En cuanto me absolvió, sentí una paz, sentí que se me quitaron 20,000 libras de encima. Pero aún así había ataduras, había demonios que me perturbaban. Entonces, durante este tiempo el Señor obró, y esta muchacha rompe conmigo. Pues yo quedo devastado, nunca había puesto mi confianza en nada. Fíjense, tanto puse mi confianza en ella que hasta yo me forcé a ir a misa, ¿verdad? A confesarme, a todo eso por ella. Entonces rompe conmigo y yo me vuelvo casi loco, ¿verdad? Pues yo verdaderamente digo, ¿qué está pasando? Y otra vez entran los demonios en acción, ¿verdad? Otra vez otra batalla espiritual fatal. Ahora mi papá ya no estaba con nosotros, le estaba yendo mal económicamente, pues se vino a Iowa, estaba con mi mamá. Entonces mi mamá no sabía cómo lidiar con este problema. Llamó a mi papá, y mi papá fue un gran instrumento, porque durante este tiempo mi papá empezó a decir, mi hijo, ve a misa. Mi hijo, ve, ándale. Ve a misa, ándale, por favor. No, que no, pa. Y el Señor, ¿verdad? Usó sus maneras, y mi papá me hacía reír, porque mi papá es chistoso, pues cuando quiere. Cuando quiere es chistoso. Y entonces me iba, ¿verdad? El Señor me iba moldeando, me iba agarrando, y hasta que por fin me dice, mira, ve. Pues voy un lunes, pero el lunes no había misa, para gloria de Dios. ¿Por qué digo para gloria de Dios? Porque yo no entendía lo que era el misterio de la Sagrada Eucaristía. A mí, si me pones a sentarme en misa, yo no entiendo que cuando el sacerdote eleva la hostia, no entendía. Cuando el sacerdote eleva la hostia, es verdaderamente Jesús vivo, y que es su sangre, que verdaderamente es Él, que es la misma sangre que derramó por ti y por mí y por usted, hermano, por todos nosotros, pero individualmente por cada uno de nosotros. Es la misma sangre que derramó la que está en esa copa cuando el Padre la eleva. Es el mismo cuerpo que se sacrificó. Yo no entendía eso. Mi mente no entendía eso. Nadie se había sentado a explicarme. Mi papá me decía, mira, que la iglesia, que la casa de Dios, sí, pa, pues verdad que el niño Dios vive aquí, pues sí, pero yo entendía espiritualmente. Un símbolo para mí era, como decía el hermano durante su reflexión, así era yo. Y entonces, por fin llego a esa capilla, yo, ¿verdad? Todo quitado de la pena, dejo mi patineta por allá, mi mochila, pues, ¿verdad? Un muchacho, ¿verdad? Llego a la capilla, no hay nadie. Y pues, qué bueno que no había nadie. ¿Por qué? Una capilla
eucarística, la adoración eucarística. Entro y voy por el pasillito, ¿verdad? En el pasillo pues al final hay 2 puertitas y atrás de esas 2 puertitas hay un cristal, pues un vidrio, y atrás de ese vidrio está Jesús en la Eucaristía expuesto, pero las puertas estaban cerradas. Entonces yo voy de chismoso nada más ahí a ver qué pasa. Pues ya me iba, ¿verdad? Pero el Señor como me va llamando poco a poco y voy caminando yo sin saber que iba a ser lo más importante de mi vida, ¿verdad? Caminar por ese pasillo para conocerlo. Y entonces camino por el pasillo y abro las puertas, pero cuando abro las puertas no veo un simple pan blanco. Veo a Jesús, veo a su corazón. Mi alma me dice que ahí está Dios, que verdaderamente es Él y que me ama y que dio mi vida por mí. No lo puedo explicar, me dio ese encuentro, me dijo te amo y me abrazaba con su amor, me sanaba, ¿verdad? De todo lo que había sufrido, me abrazaba con tanto amor. Y el Señor lo conocí, pero no lo conocí como un Salvador, lo conocí, ¿verdad? Como Dios, pero yo no lo conocía así como lo representamos, ¿verdad? Sí, es Dios. Lo que quiero decir es que lo conocí como un gran amigo. Se hizo pequeñito para que yo lo pudiera conocer. Ahora yo puedo decir que gracias a Él tengo una relación personal con mi Jesús y que le puedo hablar día tras día y que le puedo platicar y le puedo preguntar y que Él me responde y que Él me habla y que Él me ama. Lo conocí en ese momento, en esa Eucaristía, ahí presente. Desde ese momento empecé a ir más y más y más a la iglesia, pues a la capilla. Yo no sabía cómo ir a misa, yo no sabía cómo rezar el rosario, se me había olvidado, yo no sabía nada. Iba a la capilla nada más, a ver a Jesús, a hablar con mi amigo que conocía, lo único. Ahí el diablo empieza a obrar, y el diablo empieza a perturbar, el diablo empieza a quererme jalar, pero Dios me jalaba más. Entonces empezó una gran batalla espiritual. Cada vez, para resumir esto muy pronto, porque pues esto fue durante un año. Acabo de conocer a Jesús en Eucaristía los principios del año 2020. Apenas en unos días va a ser un año de haber conocido a mi amado. Entonces durante este año el Señor me llevó por un proceso de sanación, de liberación, de conversión tan profundo, tan hondo que ni yo lo puedo explicar. Ahorita veo atrás y digo, Dios hizo tantas cosas, me llevó a tantos lugares solamente en un año. Estuve en miles de congresos, ¿verdad? Estuve en miles de retiros, estuve con escuchando miles de personas, muchos sacerdotes iban a hacer mi oración de liberación. Hubo grandes instrumentos del Señor que estuvieron ahí durante mi camino, grandes amigos que ahora, ¿verdad?, oro por ellos, los amo mucho, grandes amigos, ¿verdad? Gente que estuvo ahí, ¿verdad? Como la hermana Camelia, pues David, ¿verdad? Todos ustedes, ¿verdad? Griselda, todos, Doña Luz, todos aquellos que estuvieron ahí, ¿verdad? Todos. El Señor fue sanando, el Señor fue liberando. Pero ¿qué creen? Que mientras el Señor me iba sanando, después de mi conversión, ¿verdad? Volviendo a los principios de enero, unos días después, la muchacha me regresa la llamada y me dice, oye, que quién sabe qué, que quiero hallar a Dios. Y pues yo ya bien ungido de Dios, ¿verdad? Pues mira que Jesús te ama. Y el Señor la jaló, la convirtió en católica y seguimos de verdad los dos el camino. Entonces cuando les digo del todo el año, por muchos meses al principio del año ya estuvo con nosotros. Pero hagan de cuenta que cada vez que íbamos a una oración de liberación, había 2 poseídos, había dos muchachos que literalmente se convulsionaban, que el demonio salía. Y pues era mucho para los pobres servidores, ¿verdad? Solamente Dios supo cómo hizo su obra. Pero ¿saben por qué les menciono esto? No les tendría que mencionar esto. ¿Por qué? Porque ella se salió de la fe. Pero ¿saben por qué se salió de la fe? Por la falta de los sacramentos. Ella no tenía sacramentos. Yo sé que el único que me hizo perseverar durante Dios, ¿verdad? Me jaló durante esta batalla tan fuerte, tan grande. Hubo momentos en los cuales yo decía, ya me muero. Hermano, yo sentía que estaba entre la vida y la muerte. Yo espiritualmente veía visiones, veía al diablo, veía a Nuestra Señora. Yo no sé a cuántas cosas vi, pero era algo espiritual, era un mundo espiritual en el cual me había entrado completamente, que era como mucho para mí, ¿verdad? Tomar todo esto de un jalón. Yo, ¿verdad? Me convulsionaba. Les digo esto porque durante todo esto yo sé que no hubiera podido haberlo hecho sin mi Jesús sacramentado, sin haber comulgado
había momentos milagrosos donde el demonio usaba mi cuerpo y me golpeaba yo fatal. Una vez tenía esto, o esta mano, no me acuerdo, una de las dos, tenía bien golpeado, tenía aquí, ¿verdad?, casi sangrando. Fui a comulgar y en el momento se me quitó después de la misa. Fíjese cómo es Dios, que iba a comulgar, y les comparto esto no porque yo sea nadie, sino para que sepan que Jesús verdaderamente está en la Eucaristía. Comulgaba y a veces, unas 3 veces, 4 veces puedo contar que cuando masticaba la hostia salía sangre, hermano. Salía sangre, sangre, de verdad. Yo puedo decir que Jesús estaba ahí y me estaba tocando, y todos los alrededor mío, porque no nada más a mí, sino que mi mamá y mi papá empezaron un proceso, sino que todos los que me veían convulsionarme y tener problemas, el Señor les aumentaba la fe. Pues wow, los demonios sí son verdad, y sí hay que cuidarnos de verdad, de no ver porquerías, de no dejar de ver lo que ven nuestros hijos, ¿verdad? Los videojuegos invitan a muchos demonios, muchos. Las películas, ¿verdad? Especialmente, y uno no se da cuenta, los papás no se dan cuenta, ¿verdad? ¿Qué tipo de shows ven sus hijos? ¿Qué tipo de música escuchan? ¿Qué tipo de videojuegos juegan? ¿Cuántas horas los dejan jugar los videojuegos, verdad? ¿Qué tan adictos están? ¿Se morirían los niños casi si les quitan el teléfono? Pónganse a pensar esas preguntas. Ahí es donde uno se da cuenta qué tan buen padre es. Ahí es donde uno se da cuenta cuánta atención le estoy dando a mi hijo, ¿verdad? Porque fíjense en lo que puede pasar si uno no pone atención a sus hijos. Brevemente, ¿verdad? Les digo lo de la muchacha, porque ella cayó por la falta de los sacramentos. Dios me mantuvo aquí estoy hablando con ustedes. Yo ya hace unas semanas ya pensaba que ya no la hacía, ya sentía que me estaba arrastrando, ¿verdad? En la batalla espiritual ya no podía, y el Señor me dio una gracia inexplicable. Entonces lo que les quería decir, pues, es la gracia de la Eucaristía. Conocí a tantos amigos, a tanta gente, ¿verdad? Muchos que no acabaría de nombrarlos. Gracias a todos ustedes, gracias a todos los sacerdotes, gracias a todos los laicos consagrados, ¿verdad? Todos los laicos, a mis amigos más que nada son mis hermanos en Cristo, hermanos, hermanas. Y entonces, por fin el Señor me llevó durante este proceso. Y entonces, ¿verdad? Hace unos meses, pues yo todavía tenía cadenas. Yo todavía tenía muchas cadenas, porque el Señor me libraba, y cada liberación fuerte, sí lloraba y todo. Y yo hasta llegué a vomitar piedras blancas, y que una mosca, y que quién sabe qué cuánta cochinada vomitaba, y sentía liberado. Yo cada vez más libre, más libre. Esa energía que les decía que sentía al principio, la primera batalla, se iba disminuyendo. Pero en cada batalla se mostraba, se iba disminuyendo. Y para gloria de Dios, pues todavía yo soy responsable totalmente por mis pecados, y yo todavía caía en la adicción de la masturbación y la pornografía. Aún así, imagínense, un servidor, un conocido de Dios, imagínense. Y fíjense, hermanos, que muchos que nos llamamos servidores todavía caemos en el pecado mortal. Es totalmente nuestra responsabilidad admitir que fue nuestra culpa. Corran a la confesión, no piensen ni 2 segundos, corran, busquen la misericordia de Dios, hagan todo lo posible, ¿verdad? Hagan ayuno, hagan oración. Sin eso no se puede vivir. ¿Por qué les digo esto? Porque estaba atado. Sí, es mi responsabilidad, yo me responsabilizo por mis pecados, pero había una cadena atada todavía a mí. De esos pecados era lo último que se tenía que romper. Ya adicciones de otros tipos no había, pero era lo único que se tenía que romper. Y me sentía encadenado, y los demonios se jalaban. El hermano me daba esta imagen, se jalaban por medio de la cadena y entraban. Y yo le lloraba al Señor y decía, perdóname, porque era una convulsión, hermano. Era algo así como que si algo entraba dentro de mí, y como que si me moría, si no hacía esas porquerías, como que no podía, y me despegué de todo. Pero el demonio siempre ponía, ¿verdad? Algo con lo cual, ¿verdad?, pecar. Entonces les digo esto, ¿por qué? Para decirles que el Señor es misericordioso, y que todas las veces dijo, yo te amo, yo te perdono. Pero nunca abusen de la misericordia del Señor. ¿Saben cuál es una de las peores cosas que podemos hacer? El demonio les va poniendo, mira, aquí equivócate, mira, aquí a este pecado, ¿verdad? Es pecado mortal, pero no le haces, pues te vas a confesar. Si te vas a confesar, pues no, ¿qué le hace, verdad? Y uno ahí abusa de la misericordia del Señor. Uno ahí abusa ¿verdad? En la santa palabra de nuestro Señor dice en un libro, creo que es de sabiduría, dice que no esperes que cuando tengas tus pecados acumulados se te vayan a ser perdonados cuando abuses de la misericordia del Señor. Nunca hagan eso, hermanos. Nunca abusen de la bondad de un Dios amoroso. Es abusar del amor de un Padre. Entonces yo todavía tenía la cadena de no poder amar a nuestra Santísima Virgen, ¿verdad? Yo tenía muchos problemas perdonando a mi mamá, y yo trataba y yo me esforzaba, pero por mis propios méritos yo no podía.
Entonces todo lo demás el Señor me fue sanando, me fue moldeando y todo, y aprendí muchas cosas, pasaron muchas cosas. Pero por fin quiero concluir con el punto en que tenía que ser liberado. No sabía cómo iba a pasar, pero tenía que ser liberado. Y yo le lloraba al Señor, decía: Señor, sáname, ¿verdad? Señor, sáname de estas adicciones, sáname. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes hacerlo. Y yo sé que el Señor me escuchaba, pero su momento todavía no había llegado. Y entonces el Señor me pone, mi papá que se vino acá, me pone el hermano, ¿verdad? Ya lo conocíamos, pero el hermano, ¿verdad? Empieza a tener más contacto con mi papá y todo. Pues siempre tuvieron, pero empieza a tener más contacto conmigo y me empieza a hacer oración. Y el hermano conoce un padre, el padre Troy, ¿verdad? El padre Troy, que hace la oración de liberación, y que el padre no enfrenta a los demonios cara a cara, sino que corta toda cadena que haya, ¿verdad? Y la persona por sí misma hace la renuncia, y él toma autoridad en el nombre de Cristo, porque es procededor de los apóstoles, ¿verdad? Él tiene autoridad apostólica para mandar a los demonios al infierno. Entonces yo pues me decían: vente, que con el padre Troy, que con el hermano Tony, vente a que te hagan oración. Y el demonio, fíjense, no, que no vayas, no vayas, te va a pasar algo malo, no, que vas a ver a tus amigos otra vez con los que hiciste tantas barbaridades, ¿verdad? Que no vayas, que vas a pecar más. Mentira. Y entonces usa todo, hasta lo bueno, ¿verdad? Para hacerlo ver malo, todo, ¿verdad? Porque pues uno dice: pues yo no quiero pecar, yo no le quiero ofender al Señor. Y aún así. Y entonces lo que pasó es que no teníamos boletos, no teníamos nada. Y entonces el Señor ya me había dicho, pues verdad, el Señor obró. Hay muchas cosas que pasaron, muchas reafirmaciones, muchas cosas. Pero había un programa que se llama Liberado, que es un libro que uno tiene, ¿verdad?, que leer. Va de mano en mano con la oración que el Padre hace. Uno se libera, uno sana, las cadenas se rompen y uno es libre, libertad en Cristo. Entonces yo dije: pues ok, Señor, pues lo que tú quieras. Una noche, después de ver un documental de la hermana Claire, se los recomiendo, la hermana Claire Crockett, está en español, y búsquenlo en YouTube. Y entonces la hermana Claire, después de ver eso, yo sé que está en el cielo, y yo platicaba con ella y le decía: hermana, pues ¿qué quiere el Señor de mí, verdad? Y me dice: ve, y era el 22 y ya iba a ser Navidad, verdad, y pues los boletos, ustedes saben que en las aerolíneas pues más caros, verdad, y ve. Ok, pues me fui de esa inspiración, ¿verdad? Pues me fui con ese impulso, pues me voy a decir a mi mamá: que compra el ticket. ¿Cómo? Que sí, que cómpralo. Ok, pues que el Señor me dijo, pues que el Señor te dijo, lo compramos. Y ya, pues los tickets son caros, pero teníamos crédito. Y el crédito no sabíamos exactamente, yo no sabía exactamente cuándo se vencía. Entonces compramos el boleto y todo, y le decimos: ok, que se regrese el 4 de enero. Y luego dice la señora, ¿verdad?, por el teléfono, dice: si es el 4 no va a alcanzar el ¿verdad?, el crédito. Dice: se vence el 2. No, pues el 2, ¿verdad? Entonces el Señor acomodó todo. Me vine, y durante este tiempo el Señor me dio una gracia inexplicable. En cuanto llegué aquí a este lugar, ¿verdad?, el Señor me despegó de todas mis... Porque hagan de cuenta que sí, tal vez el pecado, ¿verdad?, lo iba haciendo a un lado, por lo menos, ¿verdad?, el mortal, pero todavía me estaba pegando otra vez a las cosas del mundo, y me iba refugiando hasta en pequeños juguetes, ¿verdad? Me agarraba juegue y juegue por horas, y me agarraba, ¿verdad?, viendo así como caricaturas y shows, ¿verdad? Pues que uno dice: pues mira, que son indefensos. Pero me estaba olvidando de la mayor cosa que importaba, era Dios, ¿verdad? Me iba alejando, y ya iba a perder la batalla, ya estaba a punto de rendir mi fe antes de venirme. El Señor me dio una gracia, me despegó de todo. Fue como un mini retiro. El Señor oró por medio me tocó por medio del hermano Tony con su oración, con su esposa, ¿verdad?, la hermana Rosa aquí. El Señor hizo todo. Y por fin el Señor me daba a entender: fíjate que en cuanto te hagan esta oración, vas a dar un paso nuevo en la vida espiritual. Y yo veía como una línea, yo era como algo que veía, ¿verdad? No sé cómo explicarlo. Yo veía yo dando ese paso, porque sabía que iba a ser libre de todo lo que le había pedido al Señor. Yo sabía, yo en mi corazón, en mi alma sabía, el Señor me lo mostraba y me daba una paz. Y sí hubo pruebas durante este tiempo, pero por fin llegó el día de la oración. Llega el día de la oración y empezamos, ¿verdad? Pues la oración empieza con la renuncia. Pues tiene su ¿verdad?, su manera de hacer la oración, su proceso. Empezamos todo. Fíjense, hermanos, una de las cosas que más me costó hacer es perdonarme a mí mismo por todo el daño que le había hecho a toda la gente, por todo el daño que le había hecho a los demás, por todo el daño que me había hecho a mí mismo, a mi cuerpo, especialmente por los pecados de la droga, del sexo, de todo eso, ¿verdad?, la masturbación, la pornografía, todo eso
yo empezaba a odiar a mí mismo y yo decía, ¿cómo pude ofender al Señor? Nunca caigan en eso, hermanos, porque el Señor los perdona, porque el Señor sabe que ustedes quieren cambiar, porque el Señor sabe que ustedes quieren empezar una vida nueva, pero tienen que quererlo de corazón y Él se los va a dar. Entonces yo caía en eso, que me odiaba a mí mismo y no me podía perdonar. Fue de las cosas que más me costó, el hermano fue testigo, renunciar, era perdonarme a mí mismo. Por fin, en el nombre de Jesús, se pudo todo. Y el Señor empezó a obrar, y en ese momento cuando el Padre iba cortando las cadenas, ¿verdad? Decía, yo tomo la autoridad a sacar todos los demonios. Yo no lo puedo explicar, fue como el Señor me dio el regalo de ver cómo yo, cuando el Padre decía que se iban los demonios, yo me empecé así como a agachar, que sentía como que algo me iba saliendo, como no sé cómo explicarlo. Y en ese momento yo con mis ojos abiertos o cerrados, no sé cómo fue una visión, ¿verdad? Yo veía como de un punto de tercera vista mi cuerpo, mi espalda, y me veía así agachado, como si me estuvieran grabando con una cámara, y yo veía unas cadenas así gigantescas que salían de mi espalda. Salían unas cadenas horribles de color como verdoso, oscuro, quién sabe qué. Salían las cadenas y los demonios, vi un demonio que estaba agarrado, un demonio asqueroso, todo horrible, agarrado a esa cadena que se agarraba. Y yo vi con mis ojos, no sé cómo explicarlo. Vi como el Señor lo sacaba y me sentía como, pues, que me dolía, como que me hacía algo, ¿verdad? Y sentía como iba saliendo la cadena. Y entonces después de eso, el Señor me bendijo. Fue una oración de bendición para llenar todas las áreas que me faltaban sanar. El Señor sanó y me dio un gran recuerdo. El Señor le dio una visión al Padre de un recuerdo de mi familia. Cuando estaba chiquito fuimos a la playa y era mi papá, mi mamá y yo. Y éramos tan felices. Yo no me acordaba de eso porque yo tenía 1 año, pero el Señor me lo puso en mi corazón con esa visión, con esa, como lo explicaba el Padre, y yo sentía ese amor. Quiero concluir con que la familia es donde el demonio va a atacar más. La familia es lo que el demonio atacó para obtener mi alma, la de mi papá, la de mi mamá, pero especialmente en mi caso fue fuerte. Aquí está el gran ejemplo. La Sagrada Familia tenemos que ser como ellos, que los padres sean más como San José, que las madres sean más como la Santísima Virgen. Ahora puedo proclamar que es mi madre, se fueron esas ataduras, y que nosotros los niños seamos más como el niño Jesús. Pero pues eso es todo, y nada más es para gloria y honra del Señor. Y pues aquí estoy por pura misericordia de Dios. Yo sé que he sido un hipócrita y que he sido lo peor, pero sé que el Señor me ama y eso es lo que me basta. Y pues aquí estamos, pues para gloria de Dios. Aquí el hermano me invitó. Amén, gloria a Dios, hermanos. Pues este testimonio definitivamente